Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos a nuestro programa Amazing Facts Latino. Gracias por estar con nosotros. Yo soy su servidor y presentador Carlos Muñoz Acosta, que los estoy acompañando durante este viaje espectacular, emocionante, por medio de la palabra de Dios. Quiero recordarles que tenemos ofertas gratis, regalos que queremos compartir con ustedes cada tema que tenemos. Y el regalo que les estaremos dando hoy se titula Dios diseñó los planos. Es un estudio sobre la temática del santuario que hemos estado desglosando, y queremos que usted pueda recibir ese obsequio. Dependiendo del país en donde se encuentra, ¿verdad? Hay diferentes maneras de usted poder accesar este tipo de información, este contenido. Así que aquí en pantalla está la información, cómo usted puede accesarlo. Y para aquellas personas quizás que están escuchando por algún otro medio que no pueden ver, al final le daremos más información para que usted pueda conseguir estos materiales. Si recuerdan, nuestro tema anterior estábamos estudiando el santuario, ¿verdad? El santuario es donde está explicado, está detallado el evangelio. El santuario tiene servicios, tiene sacrificios, tiene muebles, ¿verdad? Tiene sacerdotes, pero hay un aspecto que no tocamos, que son las 7 fiestas ceremoniales. Noten lo que dice Levítico capítulo 23, versículo número 2. Dice Dios, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamarán santas convocaciones, estas son mis fiestas. Escuche bien, estas fiestas, estas 7 fiestas ceremoniales que están explicadas en Levítico capítulo 23, no dice que son las fiestas de Israel, no dice que son las fiestas de los judíos, dice que son las fiestas de Dios. Eso es importante, un punto importante para entender. Esas son las fiestas de Dios. Y vamos a ver a qué señala, a qué apuntan, cuáles son estas fiestas, qué representan, cuáles son entonces su manifestación en el plan de salvación. Noten cuáles son las 7 fiestas. Número 1, tienes la fiesta de la Pascua, 14 de Nisán. Segunda fiesta, los panes sin levadura, 15 de Nisán. Tercera fiesta, las primicias, 16 de Nisán, la fiesta de las semanas. Ahora, antes de continuar, usted dirá, ¿y qué es eso de Nisán? 14 de Nisán, 15 de Nisán, 16 de Nisán. ¿Nisán es un carro? No, sí, ciertamente hay un carro llamado Nisán. Pero en las escrituras, Nisán era el primer mes del calendario hebreo. Era el mes como lo que nosotros diríamos que el primer mes nuestro es enero, pero este primer mes de Nisán era en abril, ¿verdad? Finales de marzo, principios de abril, dependiendo del calendario. Entonces, cuando miras las 7 fiestas, tiene el 14 de Nisán, el 15 de Nisán, el 16 de Nisán, lo que significa es como decir 14 de abril, 15 de abril y 16 de abril. No me tomen literal, estoy dándole un ejemplo, ¿verdad? Pero esos son 3 días corridos, las primeras 7 fiestas ceremoniales. Luego, ¿qué ocurre? Luego, la fiesta número 4 es la fiesta de la siega o la fiesta de las semanas, ¿verdad? Luego tenemos la quinta, es la fiesta de las trompetas. Luego tenemos el día de expiación o el Yom Kippur. Y luego la número 7, que es la fiesta de las cosechas o la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? 7 fiestas ceremoniales que están relacionadas directamente con el santuario. Y nuevamente es un calendario anual que tenía que ver con los diferentes servicios y diferentes aspectos del santuario. Ahora, hasta este momento, todo lo que le he explicado, ¿verdad? Lo estamos viendo en el santuario terrenal, lo estamos viendo en el cumplimiento, cómo se hacía, cómo se desarrollaba,
cómo se llevaba a cabo este proceso de reconciliación en el santuario terrenal. Ahora, vamos a tomar todos esos principios, de los cuales algunas hemos explicado, quizás algunas usted la ha ido entendiendo y ha estado viendo algunos principios, ¿verdad?, en cuanto a eso, pero ahora lo vamos a ir explicando y detallando con cada aspecto y ver cómo exactamente todo esto está representado en mi reconciliación con Dios, en nuestra reconciliación. Recuerda, el santuario es la obra de Dios que Él hace para que podamos estar reconciliados con Él. Así que vamos a empezar a ver ahora el cumplimiento literal, ¿verdad? Todo lo que habíamos visto era sombra, figuras, tipos, representaciones. Ahora vamos a tomar cada aspecto y vamos a ver su cumplimiento literal, su cumplimiento profético, porque el santuario es una profecía en sí también, en cuanto a no solamente es la explicación del Evangelio, sino también es un aspecto profético de lo que Cristo hace por nosotros. Vamos a empezar con lo primero que necesitamos y ya esto yo creo que se cae de la mata, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Esto está claro, es obvio, se cae solo. ¿Qué es el cordero? Lo primero que necesitamos es un cordero. ¿Qué representa el cordero en cuanto a todo esto, verdad? Bueno, noten lo que dice Juan 1:29. El siguiente día Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo? He aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que hace ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Ya hemos hablado anteriormente sobre el Cordero y cómo el Cordero toma nuestros pecados, cómo el Cordero, ¿verdad?, se recibe lo que no es de él, porque el Cordero es inocente, el Cordero no ha hecho nada malo, sino el ser humano pone sus manos sobre la cabeza, confiesa su pecado y el pecado entonces hay una transferencia hacia ese animal inocente. Simbólicamente el animal muere, toma nuestros pecados y muere en nuestro lugar. Ese Cordero que representa a Cristo Jesús, que hace ¿qué? Que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿cómo es que Cristo quitó el pecado del mundo? ¿Cómo es que Cristo quitó el pecado mío y tuyo? ¿Cómo es que Cristo toma responsabilidad, toma nuestros pecados? Noten lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17, hablando de cuando la suegra de Pedro fue sanada. Dice, con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban, ¿qué cosa? Enfermos. Y dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él tomó nuestras enfermedades y llevó, ¿qué cosa? Nuestras dolencias. Cuando Cristo sanaba a las personas, dice que se apartaban de Él todos los espíritus, todos eran sanados, todos los enfermos. Y en el contexto, dice que cuando la suegra de Pedro estaba enferma, Cristo la tocó, ¿verdad? Y su enfermedad se fue. La pregunta es, ¿a dónde fue que se fue la enfermedad? ¿Será que se desapareció? ¿Verdad? ¿Será que se desvaneció, se esfumó la enfermedad de ella? No, hermanos y hermanas, aquí explica lo que pasó con todos los que eran sanados, con todos los enfermos. Recuerden, la enfermedad era un símbolo del pecado y eran sanados. ¿Por qué? Porque dice Mateo 8, 14 al 17, citando Isaías, que Él mismo tomó nuestras enfermedades y Él mismo llevó nuestras dolencias. Hermano y hermana, cuando Cristo ponía la mano, cuando Cristo sanaba a alguien y se iba su enfermedad, hermano, hermana, lo que estaba representando es que simbólicamente y en la cruz del Calvario, literalmente, los pecados nuestros, nuestras enfermedades, Él las tomaba. Él las quitaba porque Él las estaba llevando. Él las estaba tomando y cargando sobre sí mismo. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, el mismo Cristo los tomó sobre Él. Lo que es tuyo y mío, Cristo lo toma. Por eso cuando dice, ¿verdad?, que Él toma nuestros pecados y los pone sobre Él, lo que está señalando, lo que está representando es Cristo diciendo, tráeme tu suciedad, tráeme tu pecado, tráeme tu enfermedad y yo me lo voy a echar encima. Es lindo, es precioso lo que está diciendo Dios nuevamente. El servicio de Dios por la humanidad. Dios dice, no sé cuál es tu pecado, no sé cuál es el problema que tengas, pero Dios dice, tráemelo a mí. Dios sí conoce, ¿verdad? Dios sabe cuál es. Y Dios dice, no te preocupes por él, tráemelo a mí que yo me voy a encargar de él. Yo lo voy a tomar a mí mismo y lo voy a poner sobre mi Hijo Cristo Jesús y Él lo va a llevar, Él lo va a tomar. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso dice 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 19 al 21, dice, Dios estaba en Cristo. ¿Qué cosa haciendo? Reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo era que Dios
reconcilió el mundo o la humanidad con Él en Cristo? Noten lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué cosa? Por nosotros lo hizo pecado. Oh, hermano y hermana, qué poderoso eso. ¿Están conmigo? ¿Cómo es que el ser humano se reconcilia con Dios? ¿Cómo es que hay esa reconciliación entre Dios y la humanidad? Por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús toma aquello que separó a Dios de la humanidad, que es el pecado. El pecado ha traído separación entre Dios y el hombre, el ser humano. Y Cristo entonces, ¿qué hace? Él toma nuestro lugar al tomar nuestros pecados y la paga del pecado cae sobre Él, ¿verdad? La muerte cae sobre Él. Él toma nuestros pecados. ¿Para qué? Para que pueda haber reconciliación. Vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 5. Noten qué lindo lo que dice aquí en Romanos capítulo 5. Recuerden siempre tener su Biblia con usted, tenerlo a la mano. Romanos capítulo 5, versículo número 1. Noten el principio. Dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El ser humano ahora tiene paz con la divinidad. ¿Por qué? Justificados, reconciliados, aceptados, hechos justo. ¿Cómo? Por medio del Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz y tranquilidad en nuestra relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios ha puesto los pecados nuestros sobre Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo tomó su sangre derramada para morir por nuestros pecados y que pueda haber reconciliación, para también impartirnos la vida de Cristo, la sangre repartida. Y noten lo que dice versículo 2. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted puede tener paz y tranquilidad al saber que ya tú fuiste perdonado, ya fuiste aceptado, ya fuiste reconciliado por Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra parte? Aceptarlo, reconocerlo, aceptarlo, tener gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es como el ser humano responde ante el llamado de Dios, ante la obra que Dios ha hecho en cuanto a eso. Y noten lo que dice, versículo número 6. Esto es espectacular, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Noten que algunos piensan que Cristo solamente murió por los que se iban a salvar. No, dice que Cristo murió por los pecados del mundo, por toda la humanidad. Y aquí dice claramente por los impíos. Cristo hasta dio su vida por aquellos que lo iban a torturar, por aquellos que lo iban a matar, por aquellos que se lo iban a burlar, por aquellos que lo iban a rechazar. Cristo también murió por todos ellos. Y gracias a eso es que todos estamos vivos y todos tenemos la oportunidad de aceptar o de rechazar la oferta y el regalo de Dios de salvación en Cristo Jesús. Aquí dice que Cristo murió por toda la humanidad. Lamentablemente, no toda la humanidad acepta ese regalo. Lamentablemente, no toda la humanidad muestra gratitud hacia esa ofrenda. Y por eso, familia, vemos aquí que el plan de salvación no es solamente para algunos, es para todos. Todo ser humano tiene una oportunidad para responder. Cada ser humano que ha vivido sobre esta tierra se le ha presentado la gracia de Dios. Eso lo dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice que la gracia de Dios fue manifestada a toda criatura. Todo ser humano Dios le va a dar una oportunidad, o le ha dado una oportunidad en el pasado y en el futuro le dará a aquellos que van a vivir para que puedan conocer el amor de Dios, para que puedan responder ante la gracia de Dios, para que puedan responder ante el regalo de vida en Cristo Jesús. Y este tiempo de probatoria, este tiempo segunda oportunidad que Dios nos ha dado, es para que podamos responder ante ese llamado, ante ese regalo de Dios. Y noten lo que dice el versículo 7, Romanos 5, 7. Porque ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Verdad que sí? Han habido historias, han habido personas en la historia que han muerto por otra persona. ¿Verdad que sí? Un ser humano que muera por otro, sí, ciertamente. Pero noten lo que dice aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Cristo no solamente murió para el que se iba a salvar, Cristo también murió. Cristo también le quiso dar una oportunidad a aquellos que también iban a rechazarlo, aún en nuestros pecados, aún cuando estábamos en rebeldía. Piensen esto, aún antes de Dios haberte creado a ti y a mí,
Aún Dios sabiendo lo malo y pecador que íbamos a hacer nosotros, aún así Cristo murió por nosotros. Aún así Dios determinó salvar y buscar reconciliación con la humanidad. Aunque el ser humano lo haya rechazado, aún lo peor que tú has hecho y lo peor que yo he hecho, ya Dios sabía que era lo peor que tú y yo íbamos a hacer y aún así murió por nosotros. Aún así nos dio esta segunda oportunidad. ¿Por qué? Por amor, hermano y hermana, por amor. Y por eso es que nadie que se pierda se va a perder necesariamente por sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya tomó nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. El que se pierde y el que se salva, se pierde y se salva porque aceptan o rechazan el regalo del perdón y de la vida eterna y de la reconciliación en Cristo Jesús. Esa es la clave. El pecado pagado en la cruz del Calvario. Cristo nos reconcilia. Hermano y hermana, ¿qué está siendo representado aquí? Dios nos ama a todos. Y por eso dice en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, que es el que nos trae paz, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira final que va a venir. Las 7 plagas postreras, vamos a ver más adelante. Pero noten qué lindo, que ya fuimos, aunque por la salvo de la ira, dice ya somos justificados en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ese regalo de la justificación está ahí. El ser humano determina si lo acepta o si lo rechaza, pero Dios ya ha hecho provisión para que todo ser humano pueda estar en paz para con Dios. El punto es recibirlo y terminamos con el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está hablando de la sangre derramada, la sangre esparcida, la vida de Cristo Jesús. No solamente la dio para tomar nuestro lugar, sino también la sangre esparcida representa que la misma vida de Cristo es impartida, es dada, es otorgada por medio del Espíritu Santo para que ahora que hemos recibido, que hemos aceptado el regalo en Cristo Jesús, el perdón de pecados, una segunda oportunidad, reconciliación, justificación. Ahora podemos, familia, caminar en la vida de Cristo Jesús. Ahora podemos vivir en la vida de Cristo Jesús. Y hermano y hermana, la pregunta es, ¿cómo comenzó todo este proceso? Comenzó con un cordero, pero en este contexto, ¿cómo comenzó? Cuando Cristo nace como un niño, cuando Cristo nace como un bebé, cuando viene a esta tierra, ¿verdad? Como un bebé inocente. Esto es sumamente difícil de comprender, que el creador del universo se haya hecho un niño indefenso, un bebé, que se haya puesto, que se haya arriesgado a ese nivel por salvarnos a nosotros, hermanos y hermanas. Es una cosa fuera de lugar para entenderlo, el amor de Dios por nosotros. Cristo sacrificó, Cristo puso en juego su propia existencia, su propia vida eterna para darnos a nosotros una segunda oportunidad. Eso debe dejarnos con la boca abierta del amor de Dios por nosotros. Que Cristo haya sacrificado, que el Padre haya también puesto en riesgo, ¿verdad? Claro, el Padre sabía y conocían el plan y sabían que Cristo nunca se iba a soltar de la mano del Padre. Así que había esa seguridad, esa confianza. Pero el hecho de que hayan tomado ese riesgo nos dice a nosotros cuánto Dios nos ama. Ahora, cuando vemos entonces el amor de Dios, cuando entendemos y comprendemos la profundidad del amor de Dios, ahí dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo de la Biblia más conocido, porque de tal manera amó Dios el mundo. Pero le quiero mostrar y le quiero decir que es tan profundo, es incomprensible el amor de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo o amó Dios a la humanidad. Esa frase de tal manera en el griego dice o significa que el amor de Dios es incomprensible. De tal manera es humanamente incomprensible entender el amor de Dios por la humanidad. Ahora usted dirá, ¿cómo entonces se puede entender? Bueno, estaremos por el resto de la eternidad profundizando, estudiando, analizando, comprendiendo el amor de Dios que no tiene fin, de anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios. Será el tema de estudio por el resto de la eternidad. Quiero darles un ejemplo de cuándo fue que yo empecé a comprender y entender la profundidad del amor de Dios por nosotros, y le voy a dar este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es una finca de hormiga? Una finca de hormiga, ¿verdad? Una finca de hormiga es donde mayormente son los científicos que usan este tipo de instrumentos, pero también hay para niños, como pueden ver. ¿Y qué hacen estos científicos? Los científicos toman normalmente una pecera
y ponen dentro de la pecera tierra, ¿verdad? Y luego ponen hormigas o una colonia de hormigas. Y el científico entonces va analizando y va viendo cómo las hormigas se comportan, cómo se relacionan, cómo interactúan, cómo viven, cómo toda la vida de la hormiga entonces es analizada a la luz de lo que ocurre allá dentro de esta pecera o de esta finca de hormigas. Ahora, vamos a suponer por un momento, recuerden, esto solamente es una situación, ¿verdad? Esto no es real, estamos haciendo una suposición, ¿verdad? Vamos a asumir que esto pudiera ser. Vamos a suponer que usted fuera Dios, el creador, y que estas hormigas que usted crea son tuyos, ¿verdad? Tú creaste esta hormiga, tú tienes tu finca de hormigas, tienes tu tierra y pones tus hormigas ahí. Para ti, estas hormigas son tu creación, tú entonces son tus hijos, ¿verdad? Lo que serían las hormigas, son tus hijos. Y tú cada día te levantas y miras cómo las hormigas se comportan, cómo hablan, cómo se relacionan, y estás muy contento y dices, ay, mira qué lindas las hormigas, mira cómo se ayudan, mira cómo se aman, mira cómo se cuidan, mira qué paz y armonía hay en esta finca que yo creé con mis hormigas que son mis hijos. Pero un día te levantas y cuando vas a la finca de hormigas ves que hay una hormiga mala allá adentro. Y tú dices, oh, espérate un momento, ¿de dónde sale esta hormiga mala? Y nota que esta hormiga está creando problemas entre las demás hormigas. Y cuando vas entonces, notas ahora que la hormiga está tomando y se está llevando a otras hormigas en su rebelión. Y que las otras hormigas están siguiendo a la hormiga mala y ahora la hormiga mala tiene su propio grupo, ¿verdad? Su propia ganga. Le hago una pregunta. ¿Tiene un problema? Sí, tiene un problema serio porque esta rebelión se está esparciendo. ¿Cuál es la solución? La solución es tomar un spray de hormigas, ¿verdad? Rociar con asunto para matar hormigas. No, ¿por qué no? Porque si usted hace eso, usted mata a las hormigas malas, pero también mata a las hormigas buenas. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos este problema de esta maldad que hay entre medio de mis hijos? De esta maldad que existe entre mis criaturas. Aquí es donde viene el punto. Y aquí le voy a presentar la solución. Hermano, hermana, usted se tiene que convertir en hormiga. Primer punto. ¿Cómo es? Sí, exactamente. La única manera de salvar a sus hormigas es que usted se tiene que ser una hormiga. Y usted tiene que entrar al terreno. Usted tiene que entrar a salvar a sus hormigas. Punto número 2. No solamente te tienes que hacer hormiga, sino que cuando entres allá adentro, tus hormigas, tus hijos, te van a maltratar, te van a rechazar, te van a escupir, te van a torturar, te van a matar. ¿Están entendiendo esto? La gravedad de la situación. Y no solamente tienes que ser hormiga, no solamente tienes que pasar por el rechazo, por la humillación, por la muerte, sino que si sobrevives, te tienes que quedar como una hormiga por el resto de la eternidad. Nunca más puedes volver a ser un ser humano. Nunca más puedes volver a decidir escoger ser un ser humano. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aceptarían esa propuesta? Yo sé exactamente lo que usted pensó porque yo pensé lo mismo cuando yo entendí esto. Yo dije, yo, un ser humano, qué humillación convertirme en una hormiga. Qué rebaja yo que soy un ser humano. Me voy a rebajar a una hormiguita insignificante, ¿verdad? No, hermano y hermana. Así mismo pensaba yo, pero así no piensa Dios. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad. El amor de Dios es incomprensible. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo hormiga. Cuando Cristo se hace un ser humano, Cristo entonces asoma, el creador haciéndose creación. Lo que usted y yo nunca haríamos, hermanos y hermanas, es lo que Cristo hizo por la humanidad. El creador se hizo creación, murió, fue rechazado. ¿Y saben qué? Y la Biblia dice que Cristo será hijo de hombre por el resto de la eternidad. Hijo de Dios, hijo de hombre. Significa que por el resto de la eternidad, Cristo va a ser humano, tan humano como es divino. El gran misterio que no podemos explicar, pero eso es lo que dice la Biblia. El amor de Dios por la humanidad es incomprensible. Lo que es el Evangelio presenta, este regalo en Cristo Jesús. Mire, usted puede tomar los mejores escritores, Shakespeare, Hemingway, Pablo Neruda, todos los grandes escritores de la historia y ponerlos en un lugar, en un cuarto por un año, en una sala de conferencias y por un año decirle, salgan con la mejor historia de amor que ustedes pueden crear.
Y ni Gabriel García Márquez, ni Neruda, ni Shakespeare, ni Hemingway, ninguno de ellos, todas esas mentes literarias brillantes en un lugar. Y cuando salgan, la historia de amor que ellos sacarían no le llegaría ni a los tobillos a la palabra de Dios, al evangelio, al mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús, familia. El Cordero de Dios murió por nosotros, hermanos y hermanas. El Creador se hizo creación y fue a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos una segunda oportunidad, para que tú y yo pudiéramos responder ante el amor de Dios y decidir en este segundo tiempo de probatoria que queremos aceptar ese regalo, esa oferta de Dios. Y yo digo, gloria a Dios. El amor de Dios estaremos estudiando y analizándolo por el resto de la eternidad. Aquí Dios da vislumbre, podemos palparlo, podemos sentir, podemos saborearlo, lo sabroso que es. Pero imagínate el resto de la eternidad de estar en la presencia de Dios y Dios manifestando cada día más y más su amor para con nosotros. Eso va a ser una cosa deliciosa, va a ser un deleite y un gozo. Pregunta, ¿se ve el amor de Dios en este tema? Oh, efectivamente, hermano y hermana, es una cosa espectacular por demás. ¿Cuál es el llamado? Dale la oportunidad al Señor de entrar en tu vida. Dile, Señor, yo acepto ese regalo. Yo quiero que entres en mi vida. Yo quiero empezar a conocerte, Señor. O yo quiero reconciliarme contigo porque me aparté. Ese es el camino que el Señor está llamando ahora. El Señor te está diciendo, dame la oportunidad. Mira cuánto he hecho. Ya todo lo hice por ti. Ya todo está hecho. ¿Cuál es tu parte? No te resistas. Responde. Acepta. Dame la oportunidad de entrar en tu vida. Esa es la oportunidad que te quiero dar a ti, hermano y hermana, que escuchas, que estás viendo, que le des la oportunidad al Señor. Amén. Nuestro próximo programa, hermanos y hermanas, entraremos más profundamente en el tema del santuario. Apenas estamos comenzando con el corderito, hermano y hermana. Apenas estamos entrando en calor en cuanto a el plan de salvación. Te invito para que puedas seguir compartiendo con nosotros. Les recuerdo la oferta gratis que tenemos, ¿verdad? Dios diseñó los planos. Estamos estudiando el santuario, el plan de salvación, el evangelio eterno, el plan de reconciliación. Y también les recuerdo, ahí está la información en pantalla. Si usted nos está viendo, ¿verdad? O quizás no está viendo y está escuchando, hay varias maneras de contactarte con nosotros. Puedes escribirnos a latino, el correo electrónico latino@amazingfacts.org, para los que están viendo está en pantalla. O también pueden ir a nuestra página amazingfactslatino.org. En cualquiera de los dos usted nos puede escribir, puede contactarnos, puede enviarnos preguntas, peticiones de oraciones. Si quieren acompañarnos y venir aquí, estamos en el norte de Sacramento, estudiar juntos, puede venir también y le enviamos la dirección para compartir juntos, hermanos y hermanas. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.